Revelado. El increíble viaje de un caballo despreciado que transformó una vida en 5 años. El sonido de los cascos de Estrella retumbaba en la memoria de Miguel como un canto lejano, un eco que se desvanecía. Miraba con desesperación como su padre, con la tristeza reflejada en el rostro, negociaba la venta del caballo que había sido su compañero desde la infancia. Cada palabra del trato caía como un peso en su pecho, y su mente se debatía entre el respeto a la tradición familiar y el cariño por su amigo. Estrella, el equino menospreciado por su estatura, se convertía en el símbolo de su lucha interna. Debería seguir las normas que mantuvieron a su familia unida durante generaciones o arriesgarlo todo por demostrar el valor de lo que todos desestimaban. En el pequeño pueblo costero, la reputación era un concepto sagrado. Miguel, con sus 35 años, sentía el peso de la mirada de los demás en cada paso que daba. La tierra reseca y las olas del mar eran testigos de su angustia. Obligar a su familia a desprenderse de Estrella significaba aceptar la derrota, la inminente caída en picada de unos sueños que parecían tan lejanos. A medida que se alejaba el caballo, la angustia crecía, un nudo en su garganta le decía que la tristeza no era solo por la pérdida del animal, sino por el vacío que se formaba dentro de él. Cada día en la finca se tornaba más complicado. La crisis económica asediaba a su familia, y las miradas despectivas de los vecinos se sentían como cuchillos. A veces, sentía que la única salida era unirse a las voces que afirmaban que ofrecer a Estrella como un sacrificio era lo correcto. Pero en su interior, ese deber chocaba brutalmente con su deseo de luchar por algo auténtico. Las horas pasaban lentas, llenas de un silencio sepulcral que oprimía su pecho y alimentaba su confusión. Fue entonces cuando apareció doña Clara, la anciana sabia del pueblo, quien había visto su angustia en los ojos. El verdadero poder de un caballo no está en su apariencia, sino en su espíritu, le susurró al oído un día en que Miguel observaba, casi perdido, la sombra que proyectaba Estrella al atardecer. Sus enseñanzas se convirtieron en su refugio. Con cada clase, él comenzaba a vislumbrar una forma de unir sus dos mundos, pero las sombras del pasado y los murmullos del pueblo, que se agitaban como olas impetuosas, lo hacían tambalear. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se acercaba la competencia regional, la presión crecía como un fuego incontrolable. Los otros competidores competían en una liga diferente, sus caballos eran aclamados, y el rechazo hacia Estrella parecía estar inscrito en la historia del pueblo. La batalla en su mente era feroz, y el temor lo atrapó con fuerza. ¿Y si fracasaba? ¿Y si su determinación, alimentada por su amor, se convertía en nada? La frustración y la tristeza lo envuelven como una niebla espesa, y su corazón grita desesperadamente por un cambio que se siente a 1000 mundos de distancia. Esa mañana, mientras se preparaba para el evento, su mano temblorosa acarició la crin de Estrella, buscando consuelo. La incertidumbre de lo que iba a suceder pronto lo abrazó como una sombra tenaz. Su cuerpo estaba allí, pero su mente divagaba, hallándose en una encrucijada que podría definir su futuro. La línea de salida se acercaba, el sonido del silbato parecía un tambor que llamaba al ataque, y él necesitaba una respuesta, pero ninguna llegaba. ¿Sería suficiente su amor y dedicación para desafiar el destino que ya parecía escrito? La respuesta se perdería en el eco de la partida, y el tiempo avanzaría con impaciencia mientras los corazones latían al unísono con esos cascos que retumbaban en su memoria. Miguel se encontraba en la línea de salida, el aire cargado de una tensión palpable. Cada competidor, con sus caballos de imponente porte, parecía proyectar una confianza que él anhelaba. Sin embargo, esa inseguridad se tornaba en determinación. Estrella, con su mirada profunda y su espíritu indomable, le recordaba que la verdadera fuerza no siempre se mide en el tamaño del cuerpo, sino en la esencia que lo habita. Mientras los jinetes aguardaban el sonido del silbato, Miguel recordó las enseñanzas de doña Clara. Enfrenta tu miedo, Miguel. Solo aquellos que se atreven a fracasar pueden lograr algo grande, resonaban en su mente como un mantra. Cada golpe del tambor en su corazón lo empujaba a buscar esa fuerza interna que había estado adormecida durante años. Eran momentos como este los que definían a un hombre. La señal de partida resonó y, como si el tiempo se detuviera, Miguel sintió un torrente de adrenalina. Junto a Estrella, emprendió la carrera, que era más que un simple evento, se trataba del primer paso hacia su emancipación.
Con cada galope, el viento acariciaba su rostro, sintiendo la conexión inquebrantable con su caballo. Al llegar al primer obstáculo, su mente se llenó de dudas, pero la mirada de Estrella lo tranquilizaba. La energía de su compañero era contagiosa y lo alentaba a seguir adelante. Superar el obstáculo fue un desafío. La técnica que había aprendido, mezclando amor y disciplina, se convirtió en la clave. Estrella saltó con valentía, y con cada avance, Miguel podía sentir el melodioso eco de los murmullos del pueblo en el aire. Algunos se sorprendieron al ver el desempeño del caballo, que comenzaba a desafiar las expectativas negativas que lo habían seguido. Sin embargo, otros miraban con escepticismo, alimentando sus miedos internos. Las vueltas en el recorrido continuaron y, aunque las competiciones eran brutales, Miguel llegó al último tramo con una mezcla de euforia y terror. Estrella, como si comprendiera la magnitud de lo que estaba en juego, aceleró. En el clímax de la carrera, Miguel se sintió invencible. Mientras cruzaban la meta, él estalló en una risa nerviosa, pero liberadora. Había superado no solo a los competidores, sino también a sus propias limitaciones. Sin embargo, al mirar hacia los gradas, vio a su padre con expresión de asombro y, al mismo tiempo, de desilusión. La victoria, aunque total en la pista de carrera, no había logrado disolver la carga de la tradición familiar. Miguel tenía que enfrentar la realidad de que, a pesar de su triunfo, la expectativa de su familia y la percepción del pueblo seguían siendo una barrera. Una voz familiar rompió el silencio. Era doña Clara, acercándose con una sonrisa. «Lo has hecho maravilloso, Miguel. Pero ahora viene la parte más difícil», dijo, captando su atención. La certeza en su mirada era inconfundible. Era un recordatorio de que la verdadera carrera apenas comenzaba. Miguel se dio cuenta de que no era suficiente haber ganado una competencia. Necesitaba transformar no solo su mundo, sino el de aquellos que lo rodeaban. La idea de desafiar las normas establecidas le resultaba aterradora y emocionante a la vez. Las dudas regresaban, y su corazón se apretaba mientras una nueva pregunta emergía: ¿cómo convertir el éxito en cambio real? Mientras la multitud lo vitoreaba, un nuevo desafío se formaba en su mente. Estrella había demostrado ser más que un caballo, había sido la voz de sus sueños. Pero, ¿cómo llevar ese valor a la vida cotidiana del pueblo? La inquietud crecía, y la búsqueda de respuestas se convertía en su siguiente gran reto. ¿Sería capaz de cambiar no solo su destino, sino también el de aquellos que le rodeaban? Sabía que la respuesta se encontraba aún en la penumbra de su viaje, justo al otro lado de la victoria. La victoria resonaba en los oídos de Miguel como un eco que aún no se apagaba. Sin embargo, su mente estaba ocupada en algo más profundo que un mero triunfo. Miraba a su alrededor, buscando sentido a la nueva realidad que había creado. Había superado un obstáculo, pero el verdadero desafío era el que lo aguardaba fuera de la pista. ¿Cómo efectivamente cambiar el curso de su vida y la de sus vecinos, mientras se enfrentaba a la sombra de las expectativas familiares? Con esa pregunta retumbando en su interior, comenzó a experimentar una intensa transformación personal. Se despojó de la euforia momentánea y se armó de propósito. La idea de ser la chispa del cambio lo llenaba de temor, pero eso era precisamente lo que había decidido buscar: el valor para desafiar no solo a los demás, sino a sí mismo. A partir de ese instante, Miguel se sumergió en el trabajo. Regresó a su casa con una renovada determinación y se sentó con su padre a conversar. Las primeras palabras fueron ceremoniosas, impregnadas de la tensión que siempre había existido entre ellos. Pero en lugar de aceptar la distancia que los separaba, Miguel planteó su visión. «Padre, quiero que Estrella se convierta en el símbolo de nuestra comunidad, un emblema de lo que podemos alcanzar si nos liberamos del miedo a fracasar», dijo, dejando que sus palabras fluyeran a través de un corazón nervioso, pero decidido. Su padre frunció el ceño, y Miguel notó la lucha interna en su mirada. La tradición y el orgullo familiar se entrelazaban, pero Miguel no se detuvo. Fue desgastador, casi angustiante, pero expuso la posibilidad de un cambio. La incredulidad, aunque visible, no logró apagar la llama en su interior. Esa reunión con su padre resultó ser un hito. No solo comenzó a fortalecer su relación, sino que impulsó a Miguel a explorar su valía intrínseca. La duda que había vivido durante tanto tiempo comenzó a desaparecer. Se propuso a sí mismo que no solo se convertiría en un mejor jinete, sino también en un líder. A medida que pasaban los días y las derrotas lo reafirmaban, comprendió que el coraje era el primer paso, la vulnerabilidad, la clave de su influencia. Los encuentros con doña Clara se tornaron fundamentales. Ella, con su sabiduría infinita, se convirtió en su guía en este nuevo camino. Juntos trabajan en un plan: organizar actividades en el pueblo donde se diera a Estrella y a los demás caballos la oportunidad de brillar, donde los niños pudieran aprender sobre el vínculo entre humano y animal.
La idea era doble, romper con los estigmas del pasado y crear una nueva narrativa. Sin embargo, el escepticismo no tardó en asomarse. Las primeras reuniones estaban marcadas por la desconfianza de algunos vecinos. Un caballo despreciado no puede hacer magia, escuchó murmurar a sus espaldas una vez. Esas palabras le atravesaron el corazón, pero no lo hicieron titubear. En lugar de eso, decididamente, tomó la ofensiva. Un día, mientras entrenaba junto a Estrella, se propuso crear un espectáculo en el que los logros de cada caballo, por pequeño que fuera, fueran celebrados. Habría competiciones amistosas y espacio para mostrar cómo cada uno podía superar sus propios límites. La idea de tener un centro de exhibición para las habilidades equinas comenzó a tomar forma en su mente, y su energía se incrementaba. Sin embargo, cuanto más avanzaba en sus planes, más comprendía que cada paso requeriría grandes sacrificios, y ni la expectativa de su padre ni la desaprobación de otros desaparecerían de la noche a la mañana. Miguel se halló ante un nuevo dilema. Estaba superando esfuerzos físicos y emocionales, pero su propia inseguridad y la resistencia del pueblo lo perseguían. ¿La valía de su batalla personal sería suficiente para cambiar la cultura que había moldeado su infancia? Mientras tanto, el silencio de su padre pesaba más en su conciencia que antes. En ocasiones, Miguel se preguntaba si era plenamente consciente de la magnitud de este cambio. Una mañana, mientras trataba de formular un último plan. Antes de presentar el espectáculo, un evento inesperado lo sacudió, una oferta de un grupo de inversionistas que quería financiar clínicas equinas, pero bajo condiciones que desafiarían todo lo que había planeado. La tentación era intensa, pero la esencia misma del cambio que perseguía se encontraba en juego. Miguel comprendió que no podía perder de vista su objetivo principal, forjar un lugar donde su lucha y la de Estrella no solo fueran apreciadas, sino donde florecieran, libres del miedo y las dudas. Con el corazón acelerado, se preparó para abrir el siguiente capítulo de su vida. Sin embargo, lo que no anticipaba era la decisión que tendría que tomar ante un nuevo dilema: rendirse ante una posibilidad tentadora o mantener el rumbo en busca de su soñada transformación. La claridad de este dilema lo llevó a cuestionar qué estaba dispuesto a sacrificar por el sueño que ya había comenzado a gestar. ¿Tendría el valor de actuar en consecuencia? Caminar por senderos inciertos era la nueva normalidad para Miguel. Ante la oferta de los inversionistas, una mezcla de emoción y ansiedad lo envolvía como un manto pesado. Tenía la oportunidad de respaldar económicamente su visión, pero a costa de alterar sus principios. Cada vez que pensaba en lo que estaba en juego, percibía el eco de las palabras de su padre resonando en su mente. Para avanzar necesitaría actuar con firmeza, pero también con claridad moral. Se sentó en su pequeño escritorio, el olor a madera pulida y el leve crujir de las sillas en el fondo lo acompañaban. Escribió en su cuaderno, organizando sus pensamientos. Lo que había empezado como una simple idea de ayudar a Estrella y a otros caballos se había transformado en un objetivo monumental: elevar la imagen de los equinos en la comunidad, romper estigmas y construir un nuevo futuro. Sin embargo, la sombra de la oferta seguía persiguiéndolo, recordándole que el camino hacia el cambio podía tener atajos seductores. A medida que los días avanzaban, la presión se hacía palpable. En sus entrenamientos, la conexión con Estrella se profundizaba. Ella respondía a su voz, a su toque, era como si compartieran un secreto que solo ellos comprendían. Cada salto, cada paso a lo largo de la pista, se convertía en una metáfora de sus propios desafíos. Miguel a menudo se preguntaba, ¿podría replicar la determinación que mostraba en la pista en todas las áreas de su vida? El peso del dilema crecía y sus conversaciones con doña Clara se volvieron más frecuentes. Ella, una anciana llena de anécdotas y enseñanzas, parecía intuir las tormentas internas que lo atormentaban. En una de sus charlas, Miguel compartió su incertidumbre. ¿Qué pasa si acepto la oferta? Tal vez podría hacer algo grande. Su voz se rompió, dejando al aire un susurro de miedo y anhelo. Escucha, Miguel, respondió doña Clara con una seriedad que hizo eco en la habitación. El verdadero cambio no se mide por cuánto dinero tienes, sino por la medida en que te mantienes fiel a tus principios. Estrella y cada caballo en este pueblo merecen más que un trato que solo busca ganancias. Sus palabras penetraron en él. Miguel comenzó a cuestionar si lo que deseaba era realmente de corazón o una ilusión brillante con la que había comenzado a soñar. Su decisión no era únicamente sobre dos caminos distintos, sino una prueba de integridad. Una brasa de autocrítica se encendió en su interior. Después de aplaudir algunas veces no solo a Estrella, sino también a los demás caballos, la idea del verdadero cambio emergió con una intensidad renovada. Pero cada vez que se acercaba a la respuesta, el eco de la desconfianza lo rodeaba. ¿Y si el pueblo nunca acepta lo que propongo? Carlos,
un amigo de la infancia que había seguido su trayectoria como jinete, lo visitó un día. Aunque él había tomado un camino más tradicional, lo admiraba. Te he visto crecer, Miguel. Tienes algo especial. Si logras que otros vean lo que tú ves en esos caballos, puedes cambiar todo. Pero si decides ir tras la plata, perderás esa chispa. En esos momentos de revelación personal, Miguel se sintió más perdido que nunca. Sabía que el camino hacia el cambio que anhelaba no solo dependía de su habilidad como jinete, sino de una transformación más profunda dentro de él mismo. Mientras la presión aumentaba, el día de la presentación se acercaba rápidamente. Tenía que decidir pronto, pero en su interior, una pregunta primordial todavía daba vueltas. Estaba dispuesto a aferrarse a sus ideales, incluso si eso significaba enfrentar la desaprobación de su padre y la resistencia de quienes lo rodeaban. La noche antes de su decisión, Miguel se encontró de pie en el establo, rodeado de la calma de la oscuridad y el suave aliento de Estrella. En aquel silencio, la existencia de algo más grande que él comenzó a revelarse. Sus anhelos se entrelazaban en una narrativa que trascendía su propia búsqueda. No solo quería ser un líder, deseaba inspirar un cambio real. Pero, cuando todavía creía tener claridad, una nueva noticia estalló en la comunidad. Una competencia de renombre se llevaría a cabo justo en su pueblo. Representaría la plataforma perfecta para mostrar la grandeza de Estrella y su ideal, pero también significaría renunciar a su propuesta por completo si decidía unirse. La dualidad de su próximo paso lo enfrentaba a una verdad cruda: sería su mayor victoria la que estaba en juego, o la que seguiría después de enfrentarse a sus propios demonios. Miguel sintió que el corazón le palpitaba con una finalidad clara: la lucha por su ideal comenzaba a cristalizarse. Sin embargo, sabía que debía actuar rápidamente. Había una decisión que resolver, y cada respiración contaba antes de que el amanecer lo enmarcara entre la tentación del éxito inmediato o el legado personal que buscaba construir. Miguel despertó antes del alba. La anticipación y el miedo se entrelazaban en su pecho como una cuerda tensa. La luz del sol apenas empezaba a entrar en su habitación, pero su mente ardía con pensamientos sobre la competencia que se avecinaba y la encrucijada en la que se encontraba. Un giro en el camino podría significar todo para Estrella, pero también podría arrastrar sus principios. A medida que se preparaba para el día, el sonido de los cascos de los caballos golpeando el suelo resonaba en su mente. Recordó la primera vez que vio a Estrella, la forma en que ella lo miró con esos ojos llenos de historias, esperando su oportunidad de brillar. Esa imagen se transformaba cada vez que pensaba en lo que estaba en juego. ¿Sería capaz de ofrecerle esa oportunidad si sacrificaba su integridad? La competición no era solo un evento, era el escenario donde podría demostrar que los caballos, incluso los considerados despreciables, tenían un valor inestimable. Allí, en esa competencia, podría reivindicar a cada caballo que alguna vez fue ignorado y al mismo tiempo, poner a prueba no solo sus habilidades como jinete sino su fortaleza moral. Sin embargo, el dilema continuaba retumbando en su interior. Hasta donde estaba dispuesto a llegar por una victoria. Salió al establo y se acercó a Estrella, quien lo recibió con un suave relincho. La conexión entre ellos resonaba en cada latido de su corazón. Mientras acariciaba su frondoso pelaje, se percató de que esa relación era más que un vínculo entre jinete y montura. Estrella era un símbolo de todo lo que Miguel quería luchar por. Como parte de su preparación, se sumergió en los entrenamientos. Cada salto que Estrella daba y cada giro que realizaban juntos eran reflejos de su propio viaje. En los momentos de tensión, su mente se enfocaba en el sonido del viento contra su rostro y el latido de su caballo, transportándolo a donde realmente pertenecía, en el camino de la autenticidad y la perseverancia. En la tarde, durante una de las prácticas, se encontró con Carlos, quien se había convertido en su confidente durante este proceso. «Siento que estás en guerra contigo mismo», le dijo, escrutando los ojos de Miguel. «Es tiempo de que tomes una decisión, y no hablo solo de la competencia. Se trata de lo que defines como éxito». Miguel asintió. Las palabras resonaban en su interior. La competencia sería escenario del esfuerzo, pero también una prueba de su carácter. No podía simplemente presentarse y esperar un cambio, tenía que ser el cambio. La presión que sentía, la responsabilidad que asumía, ya no se trataba de ganar o perder, sino de lo que significaba realmente para él y para Estrella. «Si decides participar, hazlo en tus propios términos», le aconsejó Carlos, sus ojos llenos de la sabiduría que solo los años podían otorgar. Ese consejo lo llevó a una reflexión profunda. Quizás el camino hacia el cambio no estaba definido por lo que los demás pensaran de él. Si se presentaba con su verdad, su ideal y su caballo, la victoria quedaría a un lado. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas, Miguel empezó a delinear un plan más allá de la competencia.
Se dio cuenta de que su misión era mucho más amplia, debía traspasar fronteras, educar a la gente, cambiar perspectivas. La competencia podría ser solo el inicio de un movimiento mayor, con la decisión de participar en la competición como un leviatán de escrita y emoción, su mente se despejó. Se situó ante un nuevo horizonte, sabiendo que su legado no era solo ser reconocido como jinete, sino convertirse en un defensor de aquellos que no podían hablar por sí mismos. Sin embargo, la preocupación seguía arrastrándose. Si su estrategia funcionaba, podría atraer el interés de nuevos aliados, pero también el rechazo de aquellos que preferían el status quo. El eco de sus antiguos temores regresó, y aunque había tomado una decisión, la incertidumbre permanecía presente. Finalmente, mientras cogía la rienda de Estrella y se dirigía a la pista para la última práctica. Antes del gran día, sintió una oleada de determinación. Era momento de enfrentar no solo a sus competidores, sino sus propios demonios. Esa mañana, Miguel se dio cuenta de que todo había cambiado. La luz del sol iluminaba su camino, y con cada paso, lo acercaba un poco más a una verdad que aún no había revelado plenamente. Pero justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, un nuevo rumor llegó a sus oídos. Un competidor conocido por sus tácticas poco ortodoxas estaba a un paso de destruir lo que había empezado a construir. El corazón le latió con fuerza, sabiendo que lo que había empezado como un viaje interno tomaba un giro inesperado. Sería capaz de enfrentar no solo a sus adversarios en la pista, sino también a quienes intentarían desestabilizar lo que había decidido. Miguel avanzó hacia el establo de Estrella con una mente agitada. Las palabras de Carlos aún reverberaban en sus pensamientos mientras un torbellino de dudas y determinación chocaban dentro de él. Sabía que el próximo día en la pista no solo sería una competición, representaría todo lo que había estado construyendo, todo lo que significaba. Pero la sombra del competidor, un jinete que había hecho de la manipulación su sello personal, amenazaba con oscurecer ese horizonte. Mientras preparaba a Estrella para la última práctica antes del gran evento, las imágenes de la competencia se apoderaban de su mente. Pensó en la estrategia que había diseñado, enfocándose en resaltar la agilidad y la respuesta natural de su caballo. Sin embargo, el malestar persistente provocaba una grieta en su confianza. ¿Cómo podría competir contra alguien que diluía la esencia del deporte con tácticas poco éticas? El sudor comenzó a mojar su frente a medida que se concentraba en el entrenamiento. La conexión con Estrella había crecido enormemente, pero el miedo de que toda su preparación se esfumara ante una obsesión por la victoria molestaba su mente. Cada giro que tomaban, cada salto que lograban juntos se sentía como un triunfo, pero también como una prueba ante el vacío de lo que podría resultar. Miguel entendía que el miedo no sería su enemigo. La duda era la verdadera adversaria a derrotar. Cuando se acercó a Estrella, sus ojos brillaban con un destello de determinación que Miguel había estado buscando. Recordó el impacto que había sentido cuando por primera vez montó a Estrella, ese momento que había despertado algo en él. No eran solo una pareja de jinete y caballo, eran aliados en una misión. Cambiar el curso de la narrativa era su deber. A lo largo del día, se sumergió en un ensayo mental. Cada paso se transformaba en conciencia de su propia fortaleza. La voz de Carlos resonaba, insistiendo en que debía definir su éxito por sí mismo. Sin embargo, ese nuevo enemigo exigía más que solo fuerza. Miguel debía pensar estratégicamente. Si ese competidor intentaba desestabilizarlo, entonces él podría usar eso a su favor. La fortaleza moral no era solo un retrato de nobleza, también implicaba astucia. Decidido a no dejarse amedrentar, Miguel elaboró un nuevo plan. Durante la competencia, podría anticipar los movimientos de su adversario y virar sus estrategias hacia su propio beneficio, trazando un camino que revelara todo lo que había aprendido sobre sí mismo y su caballo. Y entonces, justo cuando pensaba que había estado amplificando su visión, la revelación se deslizó en su mente. No podía dejar que la competencia lo definiera, debía dejar que su autenticidad lo guiara. Mientras la luz del anochecer empezaba a invadir el establo, Miguel empezó a verlas como dos fuerzas en una danza. Cada movimiento, cada susurro del viento le recordaba su propósito. Si lograba controlar su nerviosismo y conectar con Estrella en el instante preciso, podría convertir la competición en una experiencia transformadora. Con ese renovado impulso, Miguel se dirigió a su habitación y, antes de dormirse, escribió un pequeño manifiesto para sí mismo: hoy no compito por ganar, compito por mostrar el valor de lo que hemos construido. Al finalizar, sintió que las palabras resonaban con una verdad profunda en su interior. Sin embargo, la tranquilidad de la noche no duró. Un nuevo mensaje llegó, un rumor sobre las intenciones de su oponente. La existencia de un equipo que sabotearía tentativamente todo lo que él y Estrella habían creado. Aquello lo dejó helado.
La lucha no sería solo con este competidor, sino también con las sombras que acechaban su esfuerzo. El día de la competencia se acercaba rápidamente, y el tumulto en su interior lo empujaba hacia un precipicio. Consciente de que debía prepararse no solo para el espectáculo, sino también para la turbulencia imprevista que lo rodeaba, Miguel sabía que tenía que ejecutar su plan a la perfección. Era momento de enfrentar sus miedos y decidir quién quería ser en este viaje único. Mientras se recostaba en la cama, la tensión acumulada presionaba su pecho. Ya no se trataba solo de una competencia. Era un enfrentamiento con todas las expectativas, presiones y miedos que había acumulado a lo largo de los años. Pronto descubriría si podría mantenerse firme, o si todo lo que había construido se desmoronaría ante la tempestad que se avecinaba. Atraído por la incertidumbre, Miguel se sintió en la frontera de una revelación. ¿Podría su voz y la de Estrella resonar con más fuerza que las sombras que intentaban ahogar sus esfuerzos? La verdad pugnaba por salir a la luz en un instante que definiría no solo una carrera, sino su propio legado. Mañana lo sabría. La mañana del gran día apareció con una claridad inusual, como si el universo mismo estuviera observando a Miguel y su fiel compañera Estrella. Con cada rayo de sol que iluminaba el establo, también iluminaba las dudas que aún permanecían en su mente. Miguel sentía una mezcla de ansiedad y excitación, sabía que no podía permitir que las sombras se apoderaran de su concentración. Se dijo a sí mismo que ese día marcaba un antes y un después en su vida. Mientras se preparaba para la competición, el roce del cepillo sobre el pelaje de Estrella se convirtió en una meditación. Cada pasaje del cepillo atrapaba sus pensamientos, y aquel ritual lo llevaba a un estado de calma. En esos momentos, sentía que sus corazones latían como uno solo. Estrella, con su energía palpable y su inteligencia brillante, parecía captar la incertidumbre de su jinete. Miguel comprendió que, más allá de cualquier táctica o estrategia, su vínculo era la clave de su éxito. El camino hacia la pista de competición se sentía interminable. Las imágenes del público y de los otros competidores se desarrollaban en su mente en una marea de colores y sonidos, pero trató de silenciarlo todo. Se centró en su respiración, inhalando para llenarse de determinación y exhalando el miedo que amenazaba con frenar su avance. La voz de Carlos resonaba en su mente: el que lucha por lo que ama siempre gana. Sin embargo, a medida que se acercaba, esa frase resonaba de manera diferente. No se trataba solo de amor, era la autenticidad de su viaje lo que debía demostrar. Al llegar al centro de la pista, la tensión se tornó palpable. Su competidor, un jinete astuto de sonrisa confiada, se acercó a él con una ligera inclinación de cabeza, un gesto aparentemente cordial que perfumaba el aire con ironía. Miguel no se dejó engañar, sabía que ocultaba oscuros planes bajo esa fachada. Su adversario representaba una decisión más que un simple rival en la pista, era un espejo en el que Miguel podía ver sus propias inseguridades reflejadas. Antes de que comenzara la competición, Miguel tomó un momento para profundizar en su internalización. Cada uno de los nervios que sentía no eran solo síntomas de miedo, eran una fuente de energía que podía transformar en acción. Pensó en el mensaje que había escrito la noche anterior, en el valor de lo que habían construido juntos. El espíritu de la autenticidad, de lo que eran como equipo, podía superar cualquier táctica oscura que su oponente intentara implementar. Al sonar la bocina de inicio, la conexión entre Miguel y Estrella se transformó en algo tangible. A medida que comenzaban su recorrido, todo a su alrededor se desdibujó. Cada salto, cada giro, parecía ser parte de un complejo baile, un lenguaje único que solo ellos comprendían. La incertidumbre se convirtió en claridad, un flujo constante entre jinete y caballo. Sin embargo, a medida que la competición avanzaba, comenzaron a surgir interrupciones. El competidor trató de extender sus tácticas sucias, pequeños intentos de intimidación, pero Miguel permaneció enfocado. Las estrategias oscuras solo sirvieron para reafirmar su determinación. Estrella respondía a cada comando con precisión, una planta arraigada en el desafío. Miguel entendió que, más que nunca, debía confiar en sus instintos y en el trabajo que habían hecho. A su paso, la audiencia resonaba en aplausos, pero más allá del ruido, Miguel experimentaba un momento de revelación. El triunfo estaba surgiendo no en la victoria, sino en el desafío que representaban. Había algo más significativo en juego: su integridad, su autenticidad. Apenas se dio cuenta que estaba a punto de cruzar la línea final cuando un estruendo interrumpió su concentración. Desde el borde de la pista, un grupo de figuras encapuchadas comenzaba a hacer bulto, provenientes de la sombra. La llegada de este nuevo factor dejó a Miguel en alerta máxima. No solo era una cuestión de competencia, se trataba de proteger todo lo que había abordado. La competición se tornaba en un
Limbo entre la victoria y la derrota, donde múltiples caminos se dibujaban ante él. ¿Podría mantenerse firme ante este nuevo reto que parecía desestabilizar su arduo viaje? La decisión ahora recaía sobre sus hombros, mientras los aplausos de su entorno se transformaban en un eco distante. El momento de la verdad se acercaba rápidamente, y Miguel sabía que debía tomar la rienda de su destino antes de que se consumara. Podría lo aprendido, lo vivido y lo compartido con Estrella, reescribir la narrativa de sus esfuerzos y finalmente transformarse en el guerrero que había estado destinado a ser. Quedaba un instante para descubrirlo. La tensión llenaba el aire, amoldándose a la respiración entrecortada de Miguel. El estruendo de aquellas figuras encapuchadas lo sacó de la burbuja de concentración en la que había estado sumido. El estruendo parecía un eco de las dudas que alguna vez lo habían atormentado. Vio, a sus espaldas, como el público comenzaba a murmurar, y sus corazones colectivos palpitaban por la incertidumbre. Antes de que Miguel pudiera reaccionar, su mente se llenó de una tormenta de pensamientos confusos. El grupo, al borde de la pista, había alterado el orden del espectáculo. La antorcha de su determinación, tan fiable hasta ese momento, titilaba ante la amenaza de lo inesperado. En lugar de dejarse consumir por la inquietud, Miguel encontró un punto de claridad. ¿De qué servía todo lo que había trabajado si no estaba dispuesto a enfrentar la adversidad, incluso cuando ésta se presentaba de forma inesperada? Miró a Estrella, aún enérgica y serena, y esa conexión inquebrantable le devolvió la confianza. Recordó las noches interminables que pasaron juntos, cada salto doméstico en los campos soleados donde se habían permitido soñar grande. La autenticidad de la unión que había forjado con su caballo se transformó en una armadura con la que enfrentaría cualquier desafío. Miguel sabía que estaba en juego mucho más que una simple competencia, estaba su esencia, la historia que ambos habían construido. El grupo encapuchado intensificaba el ambiente con sus gestos amenazantes, como si cada uno de ellos representara una de las inseguridades que había tratado de ahogar en su interior. Mientras se concentraba, Miguel tomó la decisión de no permitir que esa sombra le robase el enfoque. Pensó en su preparación, en las enseñanzas de Carlos, y se sintió impulsado a enfrentarlos no con agresión, sino con firmeza. No podían desmantelar su autenticidad. Con un leve tirón en las riendas, condujo a Estrella hacia el borde de la pista donde los encapuchados parecían congregarse. Aunque tenía un objetivo claro, sus piernas temblaban, la presión social lo abrazaba con sus garras, llevándolo a recuperar el control de sus pensamientos. Sin embargo, su determinación se avivó. De repente, no solo se trataba de su actuación personal, sino de desafiar el concepto de que el miedo podía dominar el espacio donde él había trabajado arduamente para tallar su lugar. En un acto de desafío, Miguel alzó la cabeza y gritó con fuerza: «Esto no es solo una competición». La declaración resonó por encima del murmullo. Es una celebración de lo que somos. Lo que hemos enfrentado, y lo que podemos lograr juntos. La voz firme que no solo emanaba de su boca, sino que se infundía en el aire, rompió la atmósfera densa. La reacción del público fue inmediata, los aplausos se intensificaron, y el reconocimiento de los espectadores tejió un nuevo hilo de apoyo en la narrativa. Con la sangre hirviendo en sus venas, Miguel volvió a encaminarse hacia la pista, con Estrella como compañera de la danza. No estaba allí simplemente para competir, estaba allí para demostrar la fuerza del espíritu, algo más poderoso que cualquier táctica oscura que su rival pudiera conjurar. Cada salto que abordaban ahora era una afirmación, una declaración pública de su derecho a coexistir en ese espacio con intención genuina. El instante de claridad fue un punto de inflexión. Aunque el ruido del público se desdibujaba, no era el final de su historia, era solo el comienzo de una nueva fase. Mientras se concentraba en cada movimiento, su mente empezaba a despejar los nublados caminos de la duda, permitiéndole escrutar las sombras del miedo y la inseguridad que aún podían acecharlo. Sin embargo, una nueva sombra se asomaba. Al cruzar el arco de la pista, el competidor rival, cegado por la competitividad, había comenzado a ejecutar movimientos poco éticos. Su estrategia era evidente, y Miguel comprendió que lo que había ganado hasta ese momento podía verse socavado en un instante. Era un conflicto directo, una confrontación que maduraba para una resolución inminente. Podría contrarrestar las tácticas desesperadas de su oponente y demostrar no solo su habilidad, sino también la fortaleza de sus principios. Ahora, más que nunca, Miguel necesitaba evaluar qué significaba realmente la victoria para él. Mientras se preparaba para el siguiente terreno, su decisión estaba en juego. La balanza se inclinaba hacia la resolución, las sombras que antaño lo habían intimidado debían ser desafiadas. Sería capaz de convertirse en el guerrero que había anhelado ser, enfrentándose no solo al rival evidente, sino también a las sombras en su propio interior. El verdadero desafío estaba por llegar, y Miguel debía estar listo.
En el instante en que Miguel observó a su rival cometer aquellas jugadas cuestionables, una mezcla de indignación y determinación atravesó su ser. Era un punto crítico en su evolución personal, un momento de revelación que le planteaba un dilema moral. ¿Debería ignorar el comportamiento antideportivo, concentrándose únicamente en su propio rendimiento, o enfrentar directamente la injusticia con la que se estaba encontrando? El sudor le corría por la frente mientras el murmullo del público se convirtió en un zumbido distante. Desde el rincón de su mente, la voz de Carlos resonó: la verdadera victoria no es ganar a cualquier costo, sino competir con integridad. Miguel apretó las riendas de Estrella, entendiendo que más allá de la competición, sus principios serían los que realmente lo definirían. Un fuego se encendió en su pecho. Sabía que permitir que las tácticas de su oponente desbaratara su avance sería un error monumental. Cada salto, cada giro y cada paso tenían que ser una representación de todo por lo que había trabajado. Era el momento de hacer una afirmación poderosa, no solamente por él y por Estrella, sino por todos aquellos que alguna vez habían sido subestimados o despreciados. Mientras enfocaba su mirada en el horizonte, Miguel comenzó a aplicar lo aprendido en sus horas previas de preparación. Se sintió más presente que nunca, cada músculo de su cuerpo vibraba en sintonía con la energía de Estrella. Con una respiración profunda, sintió cómo el aire llenaba sus pulmones, empujándolo hacia adelante. En ese instante, no solo se trataba de demostrar habilidades técnicas, sino de demostrar que el trabajo duro y la honestidad podían resonar más fuerte que cualquier truco desleal. Al entrar de nuevo en la pista, realizó un salto que superaba sus límites conocidos, acompañado por el sonido de las ovaciones que empezaban a crecer en crescendo. Ese momento no era solo una danza entre hombre y caballo, era una manifestación de crecimiento personal, una afirmación de que la autoestima y la determinación eran su verdadero motor. Cada movimiento que hacían era un reflejo de la lucha interna que había estado superando en silencio. Los murmullos se convirtieron en vítores. La comunidad comenzaba a percibir la autenticidad de su acto. A medida que finalizaban la rutina, Miguel giró justo a tiempo para darse cuenta de que su rival había caído en su propia trampa. En su desesperación, había descuidado su técnica, y el público ya no aplaudía su nombre. Miguel sintió una oleada de compasión por el peso que su oponente había decidido llevar. La ambición a cualquier precio, la búsqueda de la victoria mediante el engaño, lo había dejado expuesto. Mientras el rival se tambaleaba al borde de la pista, Miguel tuvo que enfrentar una decisión: debería ofrecerle una mano, un gesto de solidaridad, o permitir que ese momento de caída fuera una lección dura y necesaria. Con un intento de superar la animosidad que había permeado la competencia, Miguel dio un paso hacia su rival, extendiendo su mano. Todos enfrentamos luchas personales. No dejes que las sombras te consuman. El gesto hizo eco en la multitud. Muchos se quedaron boquiabiertos, mientras otros comenzaban a aplaudir en un arranque de apoyo. Era un momento de conexión inesperado, y en su esencia, una victoria interna. Sin embargo, al mirar de reojo, notó que desde el fondo alguien estaba relamiendo la sed de venganza, un poderoso aliado del rival al que nunca había esperado. El riesgo de la competencia había asumido una nueva forma, y las sombras no eran solo recuerdos lejanos, ahora habían cobrado vida propia. Con el corazón latiendo desbocado, Miguel se preparó para la tormenta que se avecinaba. La victoria, entendía ahora, no era el final, sino el comienzo de un viaje aún más profundo hacia la autoconfianza y la autenticidad. Su camino lo llevaría a cuestionar hasta dónde estaría dispuesto a llegar para defender lo que creía correcto. ¿Sería capaz de sostener su integridad mientras la presión aumentaba? Las respuestas estaban por llegar, y en cada paso que daba, cada decisión que tomaba, Miguel sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. El eco del aplauso resonaba en la mente de Miguel mientras consideraba el inesperado desenlace de la competencia. Había cruzado la línea final, pero su batalla no había terminado. Estaba a punto de enfrentarse no solo a las adversidades externas, sino a la lucha interna por el orgullo y el reconocimiento personal. La conexión con Estrella había sido más que un simple vínculo de jinete a caballo, se había convertido en un símbolo de su propia transformación, y en ese momento, Miguel sabía que debía capitalizar el triunfo para implementar un cambio real. Tras el evento, la comunidad comenzó a hablar. Aquella ceremonia no había sido solo una competición, había abierto una discusión sobre la autenticidad, sobre lo que significaba competir con integridad. Miguel se sintió impulsado a invitar a otros a compartir su voz, a traspasar el miedo que los había mantenido en silencio. Con el apoyo de Doña Clara, pusieron en marcha una serie de talleres donde se sacrificaría el prejuicio por el aprendizaje, y Estrella llevaría el mensaje. La transformación de Miguel era palpable. Habiendo transitado del miedo a la determinación, se plantó frente a la comunidad una vez más, esta vez no como un simple competidor, sino como un líder.
Hemos escuchado las historias de los caballos menospreciados, pero ahora es el momento de reescribir la narrativa de nuestra comunidad, proclamó con voz firme. Con ello, Miguel no solo encontró su propósito, sino que demostró que su viaje no solo lo había liberado, sino que también podía liberar a otros. Al organizar el primer evento de exhibición, la pista se repletó de niños y adultos que venían a celebrar la diversidad entre caballos y a redescubrir la conexión que todos podían compartir. Las habilidades equinas no se limitarían a aquellos de renombre, sino que cada ser que se presentara sería digno de reconocimiento. Dentro de ese entorno, Estrella se convertía en el emblema de la comunidad, un ícono de superación. El día del evento, Miguel se sintió reverenciado. Al ver a esos pequeños jinetes dar cabida a sus sueños, sosteniendo la rienda de aquellos caballos que el pueblo alguna vez miró con desdén, comprendió que había logrado más que una victoria, había instaurado un cambio en la percepción de todos. Aquellas miradas de escepticismo se transformaron lentamente en sonrisas de aceptación y orgullo. Miguel sintió que había redimido no solo a Estrella, sino también a sí mismo, a su padre y a su pueblo. La relación con su padre también se transformó. Con cada conversación sobre el evento, se fue derribando el muro de la tradición que tanto había agobiado a Miguel. Su padre, ahora lleno de orgullo, afirmó: «Nunca debí subestimar lo que Estrella puede lograr. Fue lo que necesitabas para descubrirte». Sus palabras fueron un bálsamo. Miguel había demostrado que el amor y la autenticidad podían prevalecer por encima de la tradición, y en ese instante, la reconciliación se ató entre ellos. La historia de Miguel y Estrella no solo resonó en su pueblo, sino que fue escuchada más allá de sus fronteras. Las redes comenzaron a llenarse de comentarios celebrando su valor, y fue invitado a presentarse en una conferencia sobre superación personal donde compartió su historia. Miguel entendió que su viaje era ejemplar para otros que enfrentaban sus propias luchas internas. Así, Miguel había alcanzado una sólida confianza en sí mismo, un estatus de reconocimiento en su entorno y un legado que comprometía a transformar vidas, al igual que él había sido transformado. Con sabia claridad, entendió que la victoria se encontraba en el viaje, en la vida misma que se construye a través del coraje, la autenticidad y la conexión con los demás. Finalmente, Miguel miró hacia el horizonte mientras cabalgaba al atardecer con Estrella a su lado. Sabe que su viaje apenas comenzaba y que cada nuevo día traería consigo más desafíos, pero ya no temía enfrentar lo desconocido. Con el amor de su caballo siendo su guía, estaba listo para cualquier camino que se presentara. Si te has sentido inspirado por la transformación de Miguel y quieres seguir recibiendo historias poderosas de superación personal, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción ayuda a difundir el valor de la resiliencia y la autenticidad. Hagamos juntos que estas historias lleguen a más personas.